Vamos a continuar con eventos vascular cerebral. Entonces, ahí estamos viendo el proceso de ateroesclerosis. Recuerden que la ateroesclerosis se va formando mediante lesiones de varias capas del vaso, paulatinamente. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Va afectando y formando trombos de colesterol abajo de la íntima. Luego viene degeneración de la capa media y de la capa muscular, pero viene un proceso que se llama necrosis fibrinoide, que es muy importante, ya que es lo que endurece, la necrosis fibrinoide, que endurece la placa y hace que la disminución del vaso sanguíneo, de la luz del vaso sanguíneo, sea significativa. Una vez que pasa esto, la membranita lisita se mantiene hasta que se rompe la membrana, se vuelve, valga la expresión, que acaricia esa superficie y las plaquetas se agregan. Posteriormente atraparán a los glóbulos rojos. Bien, la formación de la placa aterosclerosa puede mantenerse estable durante mucho tiempo. Aquí tenemos una gráfica tiempo, se mantiene estable, se calcifica, pero llega un momento en que rompe la línea de síntomas, las lesiones clínicas, y entonces cuando sucede ya hace que se rompa la placa, sigue creciendo, se ocluye, entonces tendremos la presencia de síntomas neurológicos, generalmente por oclusión. En esa imagen que estamos viendo ahorita, claramente vemos lo que sucede con la arteria. O sea que la placa se mantiene estable, aunque está disminuida la luz del vaso, pero van pasando la luz y después de repente se rompe, se agregan las plaquetas y atrapa a los glóbulos rojos. Esto hace que mantengamos nosotros la necesidad de un estabilizador de placa aterosclerosa o de la antiagregación plaquetaria, pensando en el tratamiento preventivo o profiláctico. De ahí los dos mecanismos: el trombo crece, tapa y produce una trombosis, o se desprende un pedacito y sale disparado para hacer un mecanismo embólico. Platicamos en unos minutos de lo que es la trombosis. El mecanismo trombótico, con el crecimiento del trombo, como ven ahí en la recreación, clarito el trombo, produce una zona de isquemia, una zona de penumbra que la explicaremos más adelante. Ahí está la zona de infarto. ¿Qué pasa aquí adentro? Lo que están viendo al lado derecho. Todas esas bolitas que ya se ven ahí eran neuronas, ahora ya es tejido de destrucción. Y aquí todavía 2 o 3 neuronas que están todavía en proceso de muerte neuronal. Y esa muerte neuronal, aunque es aguda, pero va a tener diferentes etapas de muerte neuronal en un infarto. Ahora, algo muy importante es ver la circulación cerebral. Ahí estaremos claramente en una geografía la carótida común, la carótida interna, de un lado, que se continúa con la cerebral media y la cerebral anterior. La carótida común de este lado, que se continúa con la cerebral media y la cerebral anterior. Las dos vertebrales que se unen para formar la basilar, que llegará a la cerebral posterior. Y acá vemos este proceso de ateroesclerosis, como los pacientes dicen, bueno, se le fue un sarro a la arteria. Entonces, se va formando la ateroesclerosis, que disminuye la luz del vaso, y algunas veces la placa ateroesclerosa crece tanto que, como pueden ver, va disminuyendo la luz de la arteria paulatinamente y me da eventos isquémicos transitorios. Esto que dice isquemia cerebral transitoria, y se considera que un 25% de los pacientes son o que tienen isquemia cerebral transitoria son portadores de enfermedad carótida ateroesclerótica. Entonces, de ahí que los estudios como en grupos grandes en México, como el RENAMEVAS, vascular cerebral, pues sí vemos que generalmente los diferentes estudios sí me van demostrando que los pacientes pueden tener ateroesclerosis en diferentes etapas y oclusiones del vaso en diferentes etapas. Esta es una imagen muy muy bonita, porque vemos, ahí está en la geografía. Vean, en la geografía lo que tenemos ahí es justo aquí. Vamos a quitar justo ahí están. Vean esa estenosis. Ahí disminuye el paso del neo de contraste en la geografía,
precisamente porque hay una placa aterosclerosa, que la vemos en la recreación, en la imagen, en el lado contrario, aquí está, y entonces disminuye la luz de un lado. Hace años, bueno, el procedimiento era hacer un bypass y tratar de quitar la placa aterosclerosa con una cirugía llamada endarterectomía. En la actualidad hay una diferencia. Ahora usamos la terapia endovascular. Este es un stent cerrado y un abierto. Ven el stent cerrado, ahí va, ahí lo van a ver ahorita como está la estenosis. Ahí va el stent, ese es el resortito, ya que entró, ya que está en el paso de la luz reducida, te mete un globito en el interior y se infla. Ahí va inflándose el globo, vean. Se infla el globo y lo que tenemos ahora ya después se quita el globo y pasa el veo de contraste con mucho más flujo de lo que estaba acá. Cuando tenemos pacientes con isquemia cerebral transitoria, una de las cosas que tenemos que estudiar son precisamente la circulación carotidia. Aquí tenemos la circulación, qué bonita, la carótida, cerebral media, cerebral anterior. Aquí nada más veo una cerebral posterior y una basilar. Aquí está la cerebral anterior, que con eso queda así como de penacho, carótida. No tengo la cerebral media ahí. Y bueno, en este imagen de su izquierda, vean, ahí está la completa, aquí está la cerebral posterior de un lado, la del otro, las dos comunicantes, las dos cerebrales anteriores, la cerebral media, carótida, y aquí la que no veo, que no está la carótida, vamos a poner en otro color rojo. Fíjense, la carótida llega así y se continúa con la cerebral media, que no la veo, y de aquí sale la cerebral anterior. Esa sí se ve. ¿Por qué se ve? Bueno, vamos a ponerla en azul, pero mejor en morado. La cerebral anterior sí se ve, pero porque está siendo irrigada por la comunicante anterior de este lado. Ahí están las dos cerebrales anteriores ya. Entonces, como la circulación de este lado irriga y irriga a las dos cerebrales anteriores. Por eso no importa que no tengamos flujo en este lado. En este caso, la circulación colateral. Ahora, existe la posibilidad, fíjense, qué importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Existe la posibilidad que esta carótida irrigue la cerebral media, irrigue la cerebral anterior de este lado, irrigue por la comunicante la de este lado, pero además pueda irrigar la cerebral media del otro lado. Eso haría que el paciente que pudiera tener una oclusión carotidia, que es un porcentaje muy bajo de pacientes, gracias a su circulación colateral, incluyendo también las vertebrales, la basilar, cerebral posterior, porque recuerden que habrá dos comunicantes posteriores que también ayudarán al flujo. Entonces, puede pasar un paciente asintomático. Bien, entonces ya con eso, de todos modos, vamos a ver nuestros territorios. Ya dijimos, territorio de la arteria cerebral anterior, que ahí está, que irriga la cerebral anterior, irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales, es decir, la parte moradita, vean, está. Lo moradito es lo que está irrigado por la arteria cerebral anterior, cuyo infarto se vería así. Un infarto, una zona de isquemia en ese territorio equivale a el territorio de la arteria cerebral anterior. En cambio, la cerebral media, vean que irriga toda la cara externa y la parte profunda de los hemisferios cerebrales, que está aquí clarito en naranja, y cuyo infarto lo vemos ahí, un infarto grande, hemisférico, porque se afectó todo el territorio de la cerebral media. Inclusive hay borramiento de las circunvoluciones y desplazamiento de la línea media, vean el ventriculito de este tamaño, ese está desplazado hacia el lado contrario, un infarto reciente. Por último, la arteria cerebral posterior, que aquí identificamos en verde, la parte posterior, pero además la base de los lóbulos temporales. Por eso, si yo veo de frente, vean la base de los polos temporales, el occipital, están irrigados por la arteria cerebral posterior, cuyo infarto es así como lo ven en la parte posterior. Aquí mismo traseré yo mis territorios, no, vamos a ver en la que sigue. Ahí están los territorios.
cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. Y bien, ahí están los tres territorios: cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. Y entonces vamos ahora a los territorios del tallo cerebral y del cerebelo. Ahora, las dos vertebrales, ahí vamos a ponerlas en rojo, ahí está una, ahí están las dos vertebrales, continúan con la basilar, y la basilar terminará en una y dos arterias cerebrales posteriores. De la arteria vertebral nace la primera arteria, que es la pica. Arteria cerebelosa póstero-inferior, no sé qué está en inglés, póstero-inferior, cerebelosa arteria. De la vertebral para irrigar la parte inferior, posterior del cerebelo. De la arteria basilar nace la arteria cerebelosa antero-inferior, y más arriba nace la arteria cerebelosa superior. Entonces tengo las tres arterias: la pica, que es la antero-inferior, la aica, que es la la postero-inferior es la pica, la antero-inferior, la del medio, es la antero-inferior, y por último, la superior, que esa se ve ya irrigando la parte superior del cerebelo. Aquí sirve también para ver unas arterias que salen de la basilar y se meten así, otros que se ven menos y otros que prácticamente entran luego. Es la circulación del tallo cerebral, que está dada por la basilar, y luego las arterias circunferenciales largas, cortas y paramediales, de manera que irrigan todo el tallo cerebral. Si se ocluye una arteria, por ejemplo, vamos a suponer que se ocluyó esta, entonces todo este territorio va a sufrir una isquemia, pero son vasos pequeñitos. Vamos a suponer que se tapan estos de aquí. Entonces ahí tengo yo una zona de infarto de tallo cerebral, como la que están viendo acá. ¿Sí? Ahí está, aquí, más o menos aquí el tallo cerebral. Puede mesencéfalo, vean que clarito se ve en la perfusión un infarto reciente en el tallo cerebral. Ahí vemos, igual, es diferentes técnicas para ubicarlo. Es muy bonita porque es desde frente. Si nosotros vemos de frente el tallo cerebral, ahí están las dos arterias, perdón, las dos vertebrales, la basilar y las cerebrales posteriores. Y bueno, acá esta estructura, ven, aquí están el cerebelo a los lados, y el tallo cerebral, es el cerebelo y el tallo cerebral, y esta que está exactamente aquí sobre lo que sería el bulbo raquídeo, tenemos una zonita de infarto. Y bueno, esos son los infartos pequeñitos, infartos lacunares, que vamos a ir viendo también más adelante, ya que vamos a presentar lesiones de grandes vasos, de pequeños vasos y lesiones parenquimatosas. Un infarto, entonces, vean, depende de la distancia. Si se tapa nada más hasta un segmento, me dará una zona. Si se va entre más cercano sea la isquemia, más cercano hacia el centro, hacia el corazón, entonces vamos a tener un infarto de mucho mayor tamaño. Esto ya habíamos dicho algo, la penumbra isquémica, la cascada isquémica, se tapa el vaso, se dañan neuronas, mueren neuronas, fallan los iones dependientes de ATP y pasan dos cosas. Vean, entra el sodio en forma exagerada, el sodio que entra en forma exagerada ocasionará, como ya vieron aquí, la entrada necesariamente de mucha agua para ya sea las células o las paredes del vaso, edema vasogénico y citotóxico. Para mantener un equilibrio osmótico pasa eso. Al final se incrementan las lipasas activadoras del calcio y el ácido araquidónico, y eso ocasionaría muerte neuronal y la zona de infarto. Bueno, entonces, el mecanismo número uno es el sodio, cómo entra y hace el edema. Ay, ¿qué pasa cuando entra calcio? Cuando entra calcio excesivamente a la neurona, que es un ion con carga positiva, aumenta la actividad neuronal. Por lo tanto, provoca algo que se llama excitotoxicidad, que es la muerte neuronal programada por aumento de la actividad. Es algo para la que la neurona no está preparada. Es como un acelerón, como una descarga grande.
Ujú, ujú. Ok, entonces, bueno, pues eso pasa con el neurona. Déjame ver. Y entonces ahí está la zona de infarto, como pueden ver, una zona extensa, cerebral media, hay desplazamiento de la línea media. ¿Qué tengo que ver en el infarto? Pues eso. Bien, las circunvoluciones se borran. Hipodenso. La línea media, no, pues la línea media está desplazada hacia allá por el edema en la fase aguda del infarto. Un infarto reciente en tomografía se ve muy poquito. Vean, este apenas si se ve la diferencia de la zona hipodensa, que seguramente ya lo ubicaron, que es el territorio de la arteria cerebral media. Ahora, en tomografía no se ve el infarto hasta después de 6 horas. Se puede ver claramente el infarto. Sin embargo, en resonancia magnética se ve a los 6 segundos. O sea, rapidísimo vemos en la resonancia magnética funcional como en la difusión, vean cómo se ve la zona de infarto en el mismo paciente. Un infarto, entre más viejo sea, más hipodenso. Vamos a ver en esta los territorios. Vean la arteria cerebral anterior, los dos están bien. El territorio de la arteria cerebral posterior, uno está mal, no está bien. Y los de la cerebral media, los dos están mal. Pues este paciente seguramente ya tiene un estado multiinfarto y lo que tenemos pues es esas zonas que ubicamos los diferentes territorios vasculares muy específicos. Vean que es tomografía simple y vean la tomografía con zonas hipodensas. Y entre más negro, más hipodenso, más viejito el infarto, entre menos negro, menos hipodenso, menos viejito el infarto. Bien, en una tomografía recientemente, eh, que acaba de pasar el infarto, pues no se ve, miren. El paciente tiene un infarto aquí, pero no se ve porque está en las primeras horas. Entonces, como está en las primeras horas, no se ve. Hasta después de 6 horas. Ah, pero sí hay signos indirectos. ¿Cuáles son los signos indirectos? El primero de ellos es este, que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Conste que es tomografía simple. Espérame, ¿qué sumarle? Bien. Entonces, ese signo hiperdenso es un signo temprano. O sea, todavía no veo el infarto, pero ya sé que está tapada y por eso se ve hiperdensa. ¿Sabes? Porque en los exámenes vienen preguntas sobre este signo. También tenemos otros signos. Por ejemplo, vean las circunvoluciones. Uy, vean las circunvoluciones aquí, que bien se ven. En cambio acá, ay, no hay circunvoluciones. El edema, además de que esta zona está más hipodensa que esta. Eso es una hipodensidad. Pasando el tiempo, las circunvoluciones peor. Aquí se siguen viendo, pero aquí de plano nada, porque aumentó el edema cerebral. Incluso los ventrículos, este ventrículo se ve bien y este ventrículo que debería estar así, ya no está así, está aplastado, colapsado por el aumento de la presión intracraneal por el edema que va ocasionando precisamente el evento vascular. Conforme va pasando el tiempo, voy viendo la zona, qué diferente se ve. Eso hay que tomarlo en cuenta, las circunvoluciones de un lado y del otro lado borroso, de la misma forma acá, pacientes con eventos vasculares que se verán como zonas hipodensas. Vean la diferencia de este caso. Acá este ventrículo está de este tamaño, este está más grandote. ¿Por qué? Porque el infarto lo que hizo, como es una zona de tejido muerto, pues ya no tiene presión. Entonces el ventrículo, por la presión, se desplaza hacia la zona huequita, la zona del infarto.
que está muy menos denso esta parte y hay retracción del sistema ventricular. Clínicamente vamos a tener nosotros entonces cambios. Por ejemplo, la obstrucción de la carótida generalmente me afecta a ambos territorios, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y si es del lado izquierdo, pues vamos a tener afecciones, por ejemplo, de afasia, con hemiparesia, hemihipoestesia derecha, contralateral, parálisis motor y sensitivo, cefalea supraorbitaria, soplos, etcétera. Pero algo muy importante. Acá dice infarto masivo, se tapan las dos y se tapa la carótida. Pero puede ser asintomática. ¿Por qué podría ser asintomática? Bueno, pues puede ser asintomática por la circulación colateral. Oigan esto. Voy a repetirlo. Vamos primero. Ahí va. Ahora cero flujo de la carótida. Este lado, el lado derecho de la paciente, es esta arteria que está viendo aquí. Y el lado izquierdo es esta que no se ve. Entonces, esta paciente, por ejemplo, vamos a ver el flujo. No hay flujo del lado izquierdo. Y estoy comprobando con el Doppler que no tengo pulso carotídeo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la circulación del otro lado? De este lado, se va a estar gordita la carótida, irriga la cerebral media, la cerebral anterior de su lado, y por la comunicante anterior a la cerebral media, pero además irriga en forma de paralela a la cerebral media del lado contrario. Entonces es una circulación colateral excelente a esta paciente que le permite estar asintomática aunque tenga ocluida la arteria carótida común o la arteria carótida interna. Entonces esto puede pasar, por eso puede ser asintomático, pero esto me implica que si el trombo o la isquemia se presentan muy distal, nada más afectará las neuronas, de la corteza y la parte superficial, y así sería el infarto con este trombo. Pero un trombo que se establece aquí y que tapa los vasos penetrantes, chavos, estos de acá, en esta imagen, están irrigando precisamente esta imagen de adentro. Aquí sí están tapados. ¿Por qué? Porque aquí no pasa la sangre para acá. En el cambio, la imagen de abajo, sí tienen perfusión. Entonces, un infarto más cercano, un trombo más cercano, comprometerá la formación de los vasos penetrantes y entonces tengo un infarto de mayor tamaño. Todo esto es el cuadro clínico, sensitivo motor, hemifasia contralateral, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que sucede. Clínicamente tenemos nosotros la posibilidad de decir, ¿qué le está pasando al paciente? Lo llevan rápido porque está teniendo algunos problemas. ¿Qué tendrá, doctor? Vamos a ver. Primer parámetro en la escala de Cincinnati, asimetría facial. A ver, sin mover la cabeza nada más, enséñame los dientes, cierre los ojos, eso. Parálisis facial, ¿se acuerdan? Central, los puros ojos. Daño contralateral. Perfecto. Ese es el primer parámetro. El segundo es la fuerza. Y para eso usamos la maniobra de Barrett, y hemos visto, disminución de la fuerza. Y no abra los ojos. 10 segundos. Aguante un poquito más. ¿Sí? Y tercero, lenguaje. Hola. ¿Cómo se llama? Utilizando palabras. ¿Cuál es su nombre? Palabras, pues ese de uno de los tres.
¿No se acuerda? O simplemente perder el lenguaje. Entonces, una Bueno, vez que ¿ya esté sospechoso, desayunó? si tengo 2 o 3, pues es ¿Sí? perfectamente el diagnóstico que ya tenemos. De acuerdo a la zona afectada, entonces tendremos nosotros las manifestaciones clínicas. Ven esta angioresonancia, que bien se ve la cerebral media, y aquí se interrumpe, no está la flechita, ya no irriga, y la zona isquémica pues no se hace esperar. En una etapa inicial, repetimos, en tomografía, el infarto, las primeras horas no se ve, se va a empezar a ver un poquito hipodenso, y poquito hipodenso. Por eso, si alguien llega, porque a las 8 de la mañana tuvo una hemiplegia, 8:30 hace una tomografía y sale normal, no tiene nada, vaya a su casa, no. Pues clínicamente tiene datos y aunque la tomografía salga normal, quiere decir que si le hago una tomografía después de 6 horas va a ser más hipodenso, pero si le hago una resonancia en ese momento, se nota la zona isquémica de inmediato. Entonces, por eso es que los territorios vasculares me pueden dar un sinnúmero de sintomatología. La arteria que más se tapa es la arteria cerebral media. Y la arteria cerebral media es la continuidad en dirección de la arteria carótida interna. Entonces, la enfermedad vascular cerebral en un paciente que hoy en la mañana tuvo un infarto cerebral, no empezó hoy en la mañana, ni ayer, ni ayer, empezó hace 40 años, cuando por alguna situación, generalmente de alimentación, empieza a acumular inicialmente material ahí abajo de la íntima, trombos de colesterol, ya empezó todo este tiempo, fíjense, además está aquí muy claro, subclínico. Subclínico quiere decir que no da síntomas. ¿Por qué? Pues porque la luz del vaso se va disminuyendo lenta y paulatinamente hasta que llega un momento en que el paciente se tapa por completo la placa o ya se forma un trombo y entonces tenemos nosotros ya la agresión. Por eso, lo ideal es políticas de salud, como una prevención inicial. Después ya viene la prevención primaria cuando utilizamos medicamentos para disminuir el riesgo. Y por último, entonces, ya la prevención secundaria cuando ya se estableció el problema, ya el paciente tuvo un infarto, bueno, vamos a hacer que no tenga dos. Por eso se utiliza. Bien. Los vasos penetrantes son los vasos que irrigan la parte profunda del cerebro. Ahí tenemos un acercamiento en los ganglios basales. Vean, aquí está el valle silviano y el cuerno ventricular. En un acercamiento, el valle silviano, el cuerno ventricular, quiere decir que esto es para acá. Ahí están los vasos penetrantes. Arterias que llevan por nombre, por ejemplo, arterias lentículo-estriadas o las tálamo perforantes, que son arterias que van a irrigar la parte profunda. Ahí está, estas. La parte profunda del cerebro. Cerebral carótida, cerebral media, aquí está la cerebral anterior, pero aquí claramente estamos viendo los vasos pequeñitos, vasos penetrantes, ¿sí? Y bueno, esos van a irrigar la parte profunda del cerebro. Y sin que pierdan de vista todo, aquí en el lado de la imagen del lado derecho, vean, ahí está, se tapa la puntita y entonces el paciente presenta zonas de isquemia, que se llaman infartos lacunares por diferentes procesos. La irrigación de los vasos penetrantes en la parte profunda. ¿Qué pasa si se tapa un infarto? Bueno, aquí vamos a ver, se tapa un infarto, bueno, se tapa un vaso, obviamente el vaso está dañado, pero toda la zona alrededor también estará comprometida, que va a ser una zona que denominamos penumbra isquémica. Ahí vamos a ver varios ejemplos de infartos de tallo cerebral y algunas estenosis que se pueden observar en imágenes. Para encontrar esta parte, hay una escala que se llama escala de Fasecas y que es una escala que mide los cambios vasculares o microvasculares en la resonancia magnética. Por ejemplo, vean, lo normal es que no haya ningún punto. Lo normal arriba de los 66, 65 años es que tengamos algunos puntos. Vean, ahí está un puntito. ¿Sí? Doctor,
No sé si soy yo la única que ya no escucha lo que dice. Yo tampoco escucho, doctor. Yo no se escucha, doctor.
Chavos, en qué diapositiva?